2014, el vuelo... Bueno, mi gente, hoy es martes conspirativo. Vamos a ver en qué quedó. Este es el último video que han hecho del avión ese que desapareció. No sé si fue por ahí por el 2015. No me acuerdo bien, pero sí fue de Malasia Airlines y el vuelo 370. Como les dije, hoy es martes de conspiraciones. Vamos a ver. MH370 de Malaysia Airlines tenía que partir para cubrir la ruta desde Kuala Lumpur, la capital de Malasia, a Beijing. A bordo se encontraban 239 personas. El pasajero más joven era un niño de apenas 2 años, el mayor un hombre de 76. En su conjunto, la totalidad de la tripulación la constituían un grupo variado de turistas, viajeros habituales y hasta peregrinos budistas, cada uno con sus propias historias personales y razones para estar allí ese día. Mientras todos aguardaban la partida, se anunciaron por altavoces las indicaciones de seguridad correspondientes y los preparativos se realizaron de manera normal. No parecía haber ninguna complicación en aquel vuelo rutinario. El avión despegó a las 0:41 horas, hora local, con un aterrizaje previsto para unas 6 horas después. Las comunicaciones entre la cabina de los pilotos y la torre de control del aeropuerto continuaron con normalidad hasta que luego de 40 minutos del despegue sucedió algo inesperado. El piloto dio las buenas noches al control de tráfico aéreo de Malasia y luego se perdió todo tipo de comunicación con la aeronave. Aquel vuelo que parecía uno más entre cientos, pronto sería recordado por una característica asombrosa. No solo no llegaría a su destino, sino que jamás se volvería a saber de él. Pero no nos adelantemos, ¿por qué se considera la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines como uno de los mayores misterios en la historia de la aviación? ¿Existen acaso casos anteriores que hayan sucedido también y que nunca se haya encontrado explicación? ¿Aún continúa la búsqueda de aquel vuelo? ¿Es verdadera la teoría que lo relaciona con una abducción alienígena? Responder estas preguntas nos va a llevar hasta el 8 de marzo de 2014, el día que desapareció el fue en el 2014 que se jodió todo. Vuelo 370 de Malaysia Airlines. Para comenzar tenemos que remontarnos al pasado y descubrir algunos casos que estuvieron rodeados de similares circunstancias misteriosas. En el mundo de la aviación, como en otros ámbitos, se produjeron numerosas desapariciones que han dejado perplejos a investigadores y expertos, desencadenando infinidad de teorías e historias que capturaron la atención del mundo entero. Una de las desapariciones más famosas fue la de Amelia Earhart, la aviadora estadounidense que intentó el primer vuelo alrededor del mundo en el año 1937. Junto con su navegante, el capitán Fred Noonan, desaparecieron pilotando su avión en el Océano Pacífico, desencadenando una búsqueda que nunca encontró rastro alguno de ellos ni de su aeronave. Además de ellos, durante la Segunda Guerra Mundial en 1945, 5 aviones bombarderos de la Marina de los Estados Unidos se elevaron sobre los cielos de una zona comprendida entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, también conocida como el Triángulo de las Bermudas. Al elevarse por dicha geografía, las comunicaciones entre las naves se volvieron confusas, las brújulas dejaron de funcionar y poco a poco las voces de los pilotos se desvanecieron en el silencio. Nunca más se supo de ellos, ni tampoco del avión patrulla que fue enviado para realizar la búsqueda. En 1965, un avión cuatrimotor sobrevolaba el mar del Caribe. A bordo viajaban 68 pasajeros, en su gran mayoría jóvenes cadetes de la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina, que realizaban su viaje final de instrucción. Las condiciones climáticas advertían fuertes lluvias, turbulencia severa y visibilidad limitada. Media hora después del despegue, el avión se declaró en emergencia por radio. Luego la nave y todos sus pasajeros desaparecieron. Nadie supo con certeza qué sucedió y con el tiempo se desarrollaron 2 teorías. La oficial, avalada por la Fuerza Aérea, aseguró que el avión cayó en el mar. La teoría que sostuvieron los familiares fue que el avión se había perdido en la selva, en el sur de Costa Rica. Ninguna pudo ser comprobada. El 25 de mayo de 2000... Es más fácil buscarlo en la selva que buscarlo en el agua, entonces me imagino que cayó tal vez en el agua, no en la selva. Una aeronave fue robada y comenzó a rodar sin comunicarse con la torre de control. Maniobró de forma errática y entró en una pista sin autorización. Los agentes de la torre intentaron ponerse en contacto, pero no obtuvieron respuesta. El avión despegó del Aeropuerto Internacional 4 de Fevereiro, en Angola, en dirección a Burkina Faso. Partió con sus luces apagadas y un transpondedor defectuoso, que no transmitía la posición de la nave ni su altitud. Se cree que el ingeniero de vuelos, Ben Charles Padilla, era uno de los pilotos. Algunos informes afirmaron que viajaba solo, mientras otros anunciaron que 3 personas iban a bordo.
Aquel incidente dio lugar a una búsqueda mundial por parte del FBI y de la CIA. Desde entonces no se ha encontrado ningún rastro de la aeronave ni de sus tripulantes. En el año 2009, el vuelo 447 de Air France cruzó los horizontes del Océano Atlántico en su ruta desde Río de Janeiro a París. Sin embargo, en algún punto el avión desapareció de los radares. Finalmente, casi 2 años después, los restos del avión fueron encontrados. Las 228 personas que estaban a bordo murieron, pero las respuestas sobre qué condujo a su desaparición sigue siendo un misterio. Como queda comprobado aún con la ayuda de la tecnología y los diferentes avances que continuamente se van desarrollando, existen cuestiones que parecen desafiar lo racional, como es el caso del vuelo de Malaysia Airlines. Volvamos a aquel 8 de marzo de 2014. Poco después del despegue del avión a las 1:21 am desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, comenzaron a ocurrir una serie de eventos desconcertantes. La aeronave, luego de haber mantenido una comunicación normal y sin interferencias, se despidió y luego de un tiempo se perdió todo tipo de contacto con el control del tráfico aéreo malasio. El transpondedor del avión, un sistema que envía información crucial sobre el vuelo, dejó de funcionar. La aeronave desapareció de los radares militares tailandeses que la seguían y pareció cambiar de rumbo sin autorización cuando se disponía a entrar en el espacio aéreo de Vietnam. Los controladores aéreos civiles también perdieron contacto y una comunicación que estaba prevista nunca se concretó. Fue en ese momento en el cual el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se convirtió en un avión fantasma. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La aeronave llevaba combustible para efectuar hasta 7.5 horas de vuelo, es decir, que podían cubrir perfectamente el trayecto en cuestión, que tenían casi 6 horas de duración. A las 3:45 am, más de 2 horas después de la desaparición inicial, Malaysia Airlines emitió una alerta de código rojo que requería un despliegue urgente de planes de emergencia. Finalmente, la compañía aérea lanzó un comunicado de prensa oficial indicando que habían perdido contacto a las 2:40 am, cuando la aeronave estaba aproximadamente 220 kilómetros al este de Kota Kinabalu, en el mar de China Meridional. Este punto es la frontera del espacio aéreo entre Malasia y Vietnam. Además, no habían reportado al control de tráfico aéreo ningún problema técnico, ni tampoco advertido sobre condiciones climatológicas adversas. Mientras tanto, las Imagínate lo grande que el mar, loco, para que se caiga un avión. O sea, un avión es grande, está bien, pero imagínate lo grande que es el mar y lo profundo que hay en ciertas zonas. Que se caiga, no se puede encontrar. Autoridades de China y Tailandia informaron a sus colegas de Malasia que el avión no había entrado nunca en su espacio aéreo, de modo que el vuelo nunca llegó a su destino previsto en Beijing a las 6:30 am. Ni siquiera se pudo detectar en ningún otro lugar. Algo parecía haber escondido el avión de la vista de todos. Con este misterio, las teorías no tardaron en aparecer. A lo largo de los años se fueron tejiendo. Aquí es donde viene la teoría conspirativa de que... Vamos a ver, no sé qué lo va a decir. Yo escuché la que yo escuchaba, que de alienígena, que no sé qué, que el piloto lo hizo, no, vieja cosa. Numerosas teorías en torno a la desaparición del avión. Cada una intentaba arrojar un poco de luz sobre el enigma. Sin embargo, lo que hicieron fue generar más preguntas e ideas conspirativas. Desde fallos mecánicos o estructurales hasta actos terroristas y secuestros, las especulaciones fueron abarcando un amplio espectro, sin que ninguna evidencia pudiera respaldar una sola de estas hipótesis de manera contundente. Una de las teorías más verosímiles, según los investigadores, sugiere que un problema de presurización provocó una súbita caída de oxígeno dentro de la cabina, dejando a la tripulación a los pasajeros inconscientes. Lo mismo habría pasado con los pilotos. Esto habría llevado al avión a continuar volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible, para luego caer al mar en algún punto geográfico remoto. Esta hipótesis se respaldó en informes previos que indicaban problemas de presurización en otros aviones, meses antes de este incidente. Se cree que el capitán del vuelo, Zahari Hamad Shah, intentó regresar al aeropuerto más cercano para realizar un aterrizaje de emergencia, lo que podría explicar la maniobra registrada de 180 grados realizada durante el vuelo. Las investigaciones más recientes revelan que el piloto activó un patrón de espera antes de realizar el giro, indicando una posible preparación para un aterrizaje. Otra de las teorías apunta a la posibilidad de un acto de autoeliminación planeado por el piloto, el ya mencionado Zahari Ahmad Shah, y el copiloto, Farik Abdul Hamid. Pocos días después de la desaparición, las autoridades registraron las viviendas de ambos pilotos y confiscaron sus computadoras. En una de ellas se encontró un software de simulación de vuelo que Shah había utilizado para estudiar un posible cambio de ruta del avión. ¿Esto significaba que había planificado el supuesto accidente?
Los análisis de software, específicamente de Microsoft Flight Simulator, revelaron que se habían marcado puntos en el sur del Océano Índico, coincidiendo con el área donde luego desapareció el avión que él pilotaba. Esta evidencia sugiere que el sujeto habría evitado los radares de manera consciente. Martin Dolan, quien lideró las búsquedas submarinas, afirmó que el desvío del avión fue una acción deliberada y planificada durante un largo periodo y que el objetivo era hacer desaparecer la aeronave. Incluso la elección de un vuelo en la frontera entre Tailandia y Malasia pudo ser intencional para evitar la intervención de ambas naciones. Larry Vance, especialista en incidentes aéreos, sugirió que Zahari pudo haber despresurizado la cabina para hacer perder la conciencia de los pasajeros y asfixiarlos, mientras que él, a salvo con una máscara y reservas de oxígeno, pilotó hasta el sur del Océano Índico para aterrizar suavemente el avión sobre la superficie del agua y hundirse sin dejar rastro. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que Zahari tuviera motivaciones. Mira, pero suena lo que era entonces, wow, pero yo no, esta yo no la había escuchado, se lo juro, esta parte, yo había escuchado que el piloto, pero esta tiene prueba de que, o posibilidad de prueba de que hubiese pasado así. Claras para cometer tal acto ni tampoco se detectaron cambios significativos en su comportamiento previo al accidente. Su hermana además defendió su reputación. Lo que ellos dicen es dejarlo en el agua y que se hunda suave. Ahí sí se vaya al fondo. No es lo mismo que se traye y se explote y que salgan los restos del avión para arriba, lo que pueda flotar y algo así. Ellos van a ver cosas arriba del agua y van a saber más o menos. Sino que llegar, ¿verdad? Y este es el mar y dejar y aterrizar suave y que se hunda solo. Y ahí nada más va a llegar hasta el fondo entero, intacto. Son por eso una teoría de conspiración. Afirmando que nadie tiene derecho a acusar a alguien sin evidencia. Por otra parte, la teoría de una... El día que síganlo, denle like a ese canal, vayan y denle like. Atentado terrorista también ha sido propuesta como explicación para la desaparición del vuelo MH370. Esta hipótesis surgió a raíz de la presencia de 2 pasajeros iraníes que habían embarcado con pasaportes robados de Italia y Austria, lo que desencadenó una investigación conjunta entre las autoridades malasias y el FBI. La coincidencia de que ambos pasajeros reservaran sus tickets simultáneamente a través de la misma agencia de viajes despertó sospechas entre los analistas expertos. A medida que se profundizó la investigación, identificaron 4 casos más de identidades sospechosas a bordo del avión, aunque no se pudieron relacionar con los 2 pasajeros en un principio, generaron la teoría del atentado. John Goglia, un antiguo miembro del Consejo de Seguridad del Transporte Nacional de Estados Unidos, señaló que la falta de un aviso de emergencia sugiere la posibilidad de una descompensación explosiva o incluso una bomba que habría destruido la aeronave. Sin embargo, la ausencia de restos del avión esparcidos en el supuesto lugar del estallido no concuerda con esta teoría. Los 2 pasajeros iraníes fueron rápidamente descartados como terroristas por Interpol, que sugirió que su objetivo más probable era la migración ilegal. Uno se dirigía a Frankfurt para reunirse con su madre, mientras que el otro tenía planeado ir a Copenhague. Además, ningún grupo terrorista se adjudicó el posible atentado. Otra teoría un poco más en línea con la anterior es la que señala al gobierno ruso como responsable de la desaparición en medio de una conspiración. El periodista de aviación Jeff Weiss. Rusia, eso yo no lo había escuchado, Rusia. Pero ¿por qué Rusia va a ir a joder para allá? Digo yo. Fue uno de los que respaldó esta posibilidad, afirmando que al revisar los registros del vuelo MH370, notó la presencia de 3 pasajeros rusos a bordo, todos ubicados cerca de una escotilla. Según esta hipótesis, 2 de ellos habrían creado una distracción para permitir que el tercero se infiltrara en el compartimiento de la cabina de control y tomara posesión del avión para dirigirlo a Kazajstán. Sin embargo, esto fue descartado debido a la complejidad técnica de controlar la aeronave desde ese lugar. La teoría de que un misil de Estados Unidos derribó el vuelo MH370 también ha sido objeto de debate. Pero ¿dónde están los restos entonces? Ellos lo limpiaron de que rapidísimo. Por más que ellos se muevan por lo que sea, tiene que haber restos. Y ellos no, y se van a esparcir, y ellos no lo van a poder recoger, algo habían encontrado. En ese momento, el ejército estadounidense estaba llevando a cabo ejercicios en el mar del sur de China, lo que llevó a algunos a especular que podrían haber derribado accidentalmente el avión comercial al confundirlo con un objetivo militar o por simple negligencia. La periodista francesa Flores de Changy agregó otro matiz interesante a esta teoría al sugerir que Estados Unidos pudo haber intentado sacar electrónicamente el avión del radar y ordenarle al piloto, Zahari, que aterrizara en otro lugar utilizando aviones de interferencia.
Sin embargo, la decisión de mantener el vuelo en curso habría llevado a un desenlace trágico, ya sea a través de un ataque con misiles o un choque en el aire. De acuerdo a esta teoría, los aviones estadounidenses habrían tenido la misión de impedir que la aeronave Malasia llegara a su destino en la capital china. Esto debido al importante cargamento de baterías de litio para posible uso militar que llevaba a bordo y que había sido despachado a último momento en la estación aérea de Kuala Lumpur. Esa ya no la había escuchado, los estadounidenses. Pero yo no creo que esos cargamentos viajen en vuelos comerciales así, no van en vuelos comerciales, o sea, eso lo pueden descartar. Creo yo, tal vez sí, pero yo no creo que en vuelos comerciales lleven eso. Para eso hay otro tipo de aerolíneas. Kuala Lumpur, O de aviones, perdón. y rodeado de una fuerte custodia. A pesar de estas especulaciones, el gobierno de Estados Unidos negó estar involucrado en la desaparición del vuelo MH370. En cuanto a la teoría de los extraterrestres abduciendo el avión, surgió a partir de algunos videos virales que mostraban supuestos momentos del avión rodeado de objetos voladores desconocidos. Las imágenes estuvieron acompañadas de un presunto mensaje militar que recibió el usuario que difundió la pieza audiovisual. El código decía: peligro, SOS, se le requiere evacuar, precaución, no son humanos, SOS, peligro, SOS. Sin embargo, ni la veracidad de la filmación ni la hipótesis surgida en internet fueron confirmadas. En línea a esta última teoría, también se habló de que el avión fue arrojado deliberadamente a un agujero negro. Esta es una de las más intrigantes y controvertidas ideas que han surgido en torno a la desaparición del vuelo MH370. Dos expertos, Jean-Luc Marchand, exdirector de control de tráfico aéreo, y Patrick Blely, un piloto retirado, presentaron esta explicación luego de realizar un análisis detallado utilizando un simulador de Boeing 777. En esencia, la tesis del agujero negro sugiere que el avión siguió una ruta específica para desaparecer de los radares y ser virtualmente imposible de rastrear. Marchand explicó esta teoría en el documental de la BBC. ¿Cómo? Porque que sí, tiene que volar tiene que volar a una distancia muy bajita para que se desaparezca así de los radares. Y yo creo que no están hechos esos aviones para volar tan bajito. O sea, para seguir volando tan bajito no están hechos. Why planes vanish? The Hunt for MH370. Y si están volando bajito y entran a una ciudad, porque para donde quiera que ellos se muevan van a pasar por arriba de una ciudad, no importa, o depende de la distancia que llegue. Pero si es como dice que se fue hasta el otro más, tiene que pasar por una ciudad y el aeropuerto de esa ciudad, bueno, tal vez no tenía aeropuerto, bueno, también puede ser, por eso es conspirativo. Destacando que la zona donde desapareció el avión podría considerarse un agujero negro en las zonas aéreas entre Kuala Lumpur y Vietnam. Desde la más coherente hasta la más disparatada, todas estas teorías se fueron uniendo para crear, junto con la más grande de las incertidumbres, una bola de nieve que cada vez se agiganta más, con más preguntas que respuestas. Durante un largo periodo de tiempo, se especuló con que el avión desaparecido se encontraba en el fondo del Océano Índico, en una zona conocida como el Séptimo Arco. Sin embargo, a pesar de las extensas búsquedas realizadas, nunca hubo resultados positivos. En aquel tiempo, Malaysia Airlines ofreció una recompensa de $70 millones para quien brindara información certera sobre lo que le había sucedido al avión. A principios de 2016 surgió la figura de Blaine Gibson, un abogado retirado con pasión por encontrar objetos perdidos, que se embarcó en una misión para localizar el vuelo MH370. Su viaje lo llevó a las costas de Mozambique, donde hizo un gran descubrimiento. Luego de arribar, Blaine preguntó a los lugareños sobre zonas donde las corrientes podrían llevar objetos arrastrados a la costa. Al poco tiempo encontró el primer rastro del avión desaparecido, un pedazo de metal triangular con la advertencia "no pisar". Aquella pieza era parte del estabilizador horizontal de la cola de un Boeing 777. El mismo modelo que el MH370. Después de enviarla a un grupo de investigadores australianos para que la analizaran, la confirmación llegó. Había casi un 90% de probabilidades de que perteneciera al avión perdido. A mediados de ese año, Blaine continuó su búsqueda en Madagascar, donde encontró más pedazos del avión. Aunque los restos no revelaron quién estaba al mando del avión al momento de su desaparición, ni por qué desvió su ruta, sí proporcionaron pistas sobre un posible destino final, un impacto devastador y no un aterrizaje suave o controlado. Pese a todo, en enero de 2017, Malasia, China y Australia pusieron fin a una operación de búsqueda de casi 3 años. Búsqueda que había implicado un costo de $135 millones. El primer ministro de Malasia expresó la disposición del país a reabrir la búsqueda si en el futuro surgían pruebas convincentes que lo justificaran. A pesar de los esfuerzos, el avance de la tecnología y las investigaciones satelitales, todavía no se logró encontrar ninguna pista del paradero real del avión.
Más allá del tiempo transcurrido, el misterio que rodea la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines sigue siendo uno de los enigmas más desafiantes y perturbadores en la historia de la aviación comercial moderna. Luego de cumplirse una década del suceso a principios del año 2024, la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity, que años atrás había realizado una exploración en búsqueda de datos sobre el avión, reveló que está preparada nuevamente para la búsqueda de la aeronave desaparecida y con mejoras en sus equipamientos. ¿Tendremos acaso prontas novedades sobre este caso? ¿Llegará en algún momento la caja negra de este avión a nuestras manos? Eso es que si llega la caja negra, si dan con la caja negra van a saber qué es lo que está pasando al final. Porque, bueno, hay que ver también cuántos años puede durar la caja negra bajo del agua. Yo creo que con la tecnología que hay hoy en día, ya la caja negra debería tener una nube donde se pueden subir las cosas y ya tener su propia base de datos con la nube, donde digo yo, pues yo no sé cómo eso trabaja, yo poniendo y diciendo cosas, pero ya la caja negra debería tener una nube donde se sube todo y ahí pueden tener los rastros de cada avión, de cada cosa que pasa ahí adentro y escucharlo a tiempo. Por ejemplo, si quieren escuchar que hablan o qué cosa o tener cámara ahí para ver qué hicieron, qué no hicieron, digo yo. ¿Qué respuestas se esconderán en esas grabaciones? ¿Qué teoría se verá finalmente validada? ¿Se abrirán nuevas hipótesis? Por ahora las posibles respuestas siguen dando vueltas en las cabezas de los investigadores, lejanas a querer aterrizar. Y hasta aquí el video, pero no quería despedirme sin contarles que tengo un canal nuevo por si les interesa suscribirse. Yo tengo otro canal que es el canal de Magnum Mephisto, tengo el canal del día que es este, y ahora me abrí un canal nuevo que se llama 2000eros y 2K. Un canal con videos de este estilo, también documentales, informativos y demás, pero con un aire un poco más relajado, hay más bromas, hay más risas, es más personal y trata sobre toda la cultura 2000era, sobre todos personajes famosos de los años 2000. Empezamos con Criss Angel, con Buffy la Cazavampiros, con el proyecto Blair Witch y va a seguir por ahí la cuestión, así que si les interesa este tipo de contenido los invito a suscribirse, les dejo el link por acá para que se suscriban y si no buscan 2000eros y 2K, tienen que escribir todo junto, si escriben 2000eros solos no aparece, pero si ponen 2000eros y 2K aparece todo, así que ya saben, síganlo el que quiera, ahí están los dos canales de él, creo que dijo que tiene 13 años, pero es lo que tiene ese tema de 2014, ha sido muy controversial. Y es por la sencilla razón de que se han encontrado supuestos pedazos del avión, pero que ya con el tiempo que pasó, el mar se lleva la cosa y la mueve. Entonces, como le dije, es más difícil buscarlo abajo del agua que buscarlo en la superficie de arriba, obviamente, por obvias razones. No todo sube para arriba y hay que ver también tan duro que se estrelló o si quedó hecho nada, porque hay aviones que quedan más o menos no siempre, más casi la mayoría de veces queda hecho. Entonces ya saben, ahí están mis redes sociales. Ahí me pueden seguir en YouTube, me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en Twitch. Obviamente todo pasa primero por Twitch y después viene YouTube y después va un pedacito a Instagram. Pero para que estemos más conectados, Twitch ahora mismo está malo, pero para que estemos más conectados, síganme ahí que eso es gratis.